Me dirijo hoy a todos los argentinos con motivo de lo que es ya de público y notorio conocimiento, que es el fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, convalidando el fallo del juez Griesa de primera instancia, contrario no solo a los intereses de nuestro país, la República Argentina, sino también del 92% de los acreedores que creyeron en Argentina y reestructuraron su deuda, el 92% de los acreedores de la deuda externa argentina. Y también, ¿por qué no decirlo?, de lo que es el sistema y el funcionamiento del sistema económico y financiero global. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy sencilla. No en vano países como Francia, México, Brasil, inclusive más de 100 parlamentarios británicos, entre otras personalidades, acompañaron a la República Argentina ante la Suprema Corte de Justicia como amigos curiae, precisamente porque entendían que esto no era una causa únicamente de la Argentina, sino del mundo entero. Pero creo que esto amerita una breve reflexión previa, y que es lo que constituyó en la historia de la Argentina la deuda externa. La deuda externa, que comenzó a crecer exponencialmente desde la dictadura del 24 de marzo de 1976, constituyó sin lugar a dudas el cepo más formidable que atentó contra el crecimiento, el desarrollo de la Argentina y generó pobres, desocupación, atraso, falta de inversión en infraestructura, en educación, en investigación, en ciencia y tecnología. La historia, en definitiva, de las últimas décadas de nuestro país. Esa deuda no solamente creció durante la dictadura, también creció en democracia, creció durante los años 80 y creció también exponencialmente durante el régimen denominado de convertibilidad, donde con la ficción de que un dólar era igual a un peso, el país se endeudó de manera terrible en los mercados internacionales para sostener precisamente esa ficción que un dólar era igual a un peso. Pero allí no terminó la cosa. Cuando finalmente cambia el gobierno que había instalado el régimen de la convertibilidad y viene otro gobierno, no solamente sigue sosteniendo la convertibilidad, sino que además se dan dos formidables operaciones financieras que algunos la llaman como el mayor fraude financiero de la historia, el denominado blindaje y el megacanje. El blindaje, esto lo recuerdo muy bien porque yo era legisladora nacional, el blindaje tiene lugar a fines del año 2001. Constituía una operación ficticia, una suerte de pasamanos, de 40.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le prestaba al gobierno de entonces para hacerse cargo de la deuda que tenía el gobierno y que no podía pagar, y que era en realidad un pasamanos o un mero asiento contable, porque el dinero entraba al país pero inmediatamente salía para fuera del país para pagar las deudas de los capitales que habían entrado con tasas altísimas a nivel internacional a nuestro país. Esto a cambio también de un formidable ajuste que se discutió en el Congreso, reducción del PAMI, la ANSES, reducción del Estado, de los presupuestos educativos, en fin, lo que se constituyó el ajuste que tuvo una amplia difusión y una amplia discusión en el Parlamento argentino, del cual también en ese momento como parlamentaria me tocó ser protagonista. Pero allí no terminarían las cosas. Como no podía ser de otro modo, el blindaje tampoco tuvo éxito, y entonces sobrevino lo que constituyó el último acto de la gran tragedia de la deuda argentina, el megacanje. El megacanje fue una idea, su autor intelectual fue un ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, David Mulford, en ese entonces el CEO del Credit Suisse, del Banco de Crédito Suizo, que le propuso al entonces ministro de Economía y al entonces presidente canjear
46 bonos de deuda existentes a ese momento por 5 bonos de deuda. La operación, que intervinieron 7 bancos y también las AFJP, generó comisiones, esto es, pago por la intermediación de canjear bonos de 150 millones de dólares, de los cuales 20 millones fueron a parar a manos de David Mulford. Y el resto a los bancos y a las AFJP que habían intervenido. Lo interesante, además de los 150 millones de dólares de comisión, es que los bancos que habían intervenido en esa operación y las AFJP pusieron, y digo pusieron entre comillas, 27.000 millones de dólares, pero en realidad solamente fueron 7.000, porque 20.000 ya los tenían en sus carteras. Quiere decir que se cobraron comisiones asimismo de lo que ellos ya tenían. Esto que originó una formidable causa penal con pericias contables, prescribió. ¿Qué significa que prescribió? Que el paso del tiempo y la inactividad de jueces, camaristas y fiscales llevó este último 6 de junio que pasó a que David Mulford, al que nunca se pudo interrogar ni indagar, ni sé tampoco si alguien pidió que viniera al país o se insistió demasiado en que viniera al país, fuera sobreseído, y también otras personas que intervinieron en esa operación. Es curioso, digo esto porque es curioso la velocidad de algunos jueces, de algunos camaristas y de algunos fiscales que tienen la velocidad del correcaminos, aquel personaje de Bip Bip, en algunas causas mediáticas y políticas. Yo no puedo olvidarme aquel verano de las reservas, cuando una jueza nos impidió, mediante una medida cautelar, pagar con reservas del Banco Central la deuda que habíamos contraído los argentinos. Y no puedo dejar de cotejar esa velocidad y esas distintas velocidades con esta inacción durante años por parte de fiscales, de jueces y de camaristas que permitieron prescribir una causa que le ocasionó al país un perjuicio de 55.000 millones de dólares. Es notable también la diferencia de cómo actúa una justicia como es la de Estados Unidos en defensa de apenas 1% de los acreedores buitres de la Argentina, y voy a explicar por qué lo de buitres, y cómo actúa la justicia, o por lo menos algunos jueces, algunos fiscales, algunos camaristas argentinos. Digo esto porque es necesario aclarar las cosas y llamarlas a todas por su nombre. Lo cierto es que culmina esta operación del megacanje y la deuda externa argentina ya rondaba el 160% del Producto Bruto Interno, tornándose en algo realmente impagable. La desocupación había llegado a 2 dígitos, casi al 25%, la pobreza al 54%, la indigencia al 30%, y se dispara, como no podía ser de otra manera, el default. El default que se dispara en el año 2001 y que es el default de deuda soberana más grande del que se tenga memoria. Default que se fue acumulando, como dije, reiterando, deuda contraída durante la dictadura militar, durante la democracia, convertibilidad, blindaje y megacanje. Año 2003, 25 de mayo, asume como presidente de todos los argentinos con apenas el 22% de los votos el presidente Néstor Carlos Kirchner, quien se aboca precisamente a la tarea de renegociar la deuda de los argentinos porque sabíamos que era un cepo insalvable. Comienza una renegociación, una negociación ardua que finalmente culmina una primera parte en el año 2005 con una adhesión de casi el 76% de los acreedores, con una quita muy importante, y se cumple lo que él había dicho: permítannos crecer
para poder pagar, porque los muertos no pagan. Y la Argentina, sin acceso al mercado de capitales, por primera vez comienza a eliminar la bicicleta financiera y comienza a pagar su deuda con recursos genuinos, con recursos propios, con recursos productos de su crecimiento y desarrollo económico. Paralelamente al pago de esa deuda, se generaban millones de puestos de trabajo, se incorporaban jubilados al sistema previsional, se comenzaban a aumentar las jubilaciones, volvían las convenciones colectivas de trabajo, se abrían fábricas, parques industriales. Fue un pago de deuda con crecimiento e inclusión social. Luego me tocó asumir a mí como presidenta de todos los argentinos y en el año 2010 también se produce el segundo canje de bonos, llegando al 92% de adhesión, 92% de adhesión. Téngase en cuenta una cosa, en la mayoría de los países, la legislación interna de un país, en el nuestro también, cuando hay una quiebra de una empresa, un default sería la quiebra de un país, basta con que el 66% de los acreedores esté de acuerdo con lo que propone el deudor pagar para que esa quiebra pueda ser levantada y el deudor pueda comenzar a pagar. Este es el porcentaje que normalmente se exige en todos lados, inclusive también en el propio Estados Unidos. Pero carecemos a nivel internacional de una norma global que establezca normas en caso de default o de países que quiebren. También, durante la gestión del presidente Kirchner, se pagan y se desendeuda del Fondo Monetario Internacional con recursos propios. Por primera vez en la historia, desde que Argentina adhirió en 1957 al Fondo Monetario Internacional, este deja de conducir los destinos de la economía y de los argentinos. En base a todas estas cosas podemos explicar las cosas que han pasado también en nuestro país en los últimos años. Ahora bien, una parte de quienes tenían estos bonos, mejor dicho, una parte que compró bonos después de que la Argentina defaulteó, porque había gente que tenía bonos de antes que la Argentina defaulteara sus bonos. Y había gente que se especializa en el mundo a comprar ¿qué? A comprar bonos de países que ya entraron en default. Son bonos que prácticamente se los denomina bonos basura. ¿Por qué? Porque no valen nada en el mercado. Son bonos que de un valor nominal de 100 se pueden comprar por 30, si vale $1 se pueden comprar por 30 centavos de dólar, por 40 centavos de dólar, porque son bonos basura. ¿Quién va a comprar bonos de un país que ha defaulteado su deuda y que no la está pagando? Solamente alguien que va a especular y que tiene todo el tiempo del mundo para especular que ese país se recupere y luego caer sobre ese país. Este es el caso que hoy se está tratando y que fue el caso que la Corte de Estados Unidos rechazó y que el caso que Griesa sí aceptó y convalidó. Es el del fondo NMLH, que es muy importante señalar esto. Tiene fondos que adquirió en el año, yo voy a mostrar un cartón si la cámara me acompaña, por favor. Son bonos que adquirió en el año 2008 por 48,7 millones, 48 millones de dólares. Año 2008, acuérdense que habíamos defaulteado la deuda en el año 2001. El retorno agregado al año 2014, o sea, ¿cuánto ganó de esos 48 millones al 2014? El 1.608% en dólares. Yo creo que ni en el crimen organizado hay una tasa de retorno de 1.608 millones de dólares, 1.608% en tan poco tiempo. Esto termina en el año 2014, donde la justicia de Estados Unidos le reconoce a NML 832 millones de dólares. Creo que ahí se pueden ver claramente. Bien.
Es bueno recordar que estos bonos, el 70% son bonos emitidos por el megacanje, la operación que acabo de decir, que fueron sobreseídos Mulford y que se realizó en el año 2001. Y el otro 30% son bonos emitidos durante la convertibilidad. Ahora bien, ¿cuál es el reclamo de los fondos buitres? El fondo NML, que representa el 52%, es de 428 capital original, y lo que el juez Griesa ordena pagar cash, efectivo, uno arriba del otro, para decirlo en criollo, son 1.500 millones de dólares. Recordemos, compraron esos bonos por 48,7 millones de dólares. Hoy el juez Griesa ordena pagarles 1.500 millones de dólares. Todos juntos, sin plazo, ya, ahora, cash. Frente al 92% de los otros bonistas también acreedores que aceptaron quitas, plazos, espera y a quienes les hemos pagado regularmente. Ahora bien, hay algunos que dicen, ¿y por qué no pagarle estos 1.500 millones de dólares y terminar todo ya? Y porque hay otro problema bastante más grave, que representa el 1% de los que no entraron al default. Hay otro 7% que de aceptarse este criterio de pagarle a NML los 1.500 millones de dólares, estarían en condiciones de pagar o de cobrarle a la Argentina 15.000 ya y ahora 15.000 millones de dólares. O sea, se entiende, vuelvo a repetir, estarían en condiciones de exigirle pagar ya a la Argentina 15.000 millones de dólares. Esto es más de la mitad de la totalidad de las reservas del Banco Central. Como se verá, no solamente es algo absurdo, sino que es imposible que un país destine más del 50% del total de las reservas monetarias de su Banco Central en un solo pago a acreedores, pero además con la posibilidad de que el otro 92%, que es el grueso de los acreedores, encuentre otro juez también que diga, bueno, pero si ustedes aceptaron quita, plazo, y resulta que alguien fue beneficiado teniendo el 1% y obtuvo de una sola vez el pago total, ustedes también tienen derecho a lo mismo, por una cuestión de equidad y de igualdad. Quien encuentra un juez Griesa puede encontrar otro juez que también le dé la razón, con lo cual estaríamos también ante la posibilidad más que cierta de que fuera exigida la totalidad de la deuda argentina y la reestructuración operada en el año 2005 y operada en el año 2010 se cayera como un castillo de naipes y con él, obviamente, la República Argentina. Creo que la voluntad de negociación de la Argentina está más que demostrada. Hemos negociado en el año 2005, hemos negociado en el año 2010, hemos negociado, hace muy pocos días se cerró el acuerdo nada más ni nada menos con Repsol, la principal empresa petrolera argentina que había sido expropiada y que teníamos una demanda ante el CIADI y pudimos cerrar, negociar, llegar a un acuerdo entre las partes, cerrar un trato y comenzar a cumplirlo a punto tal de que Repsol retiró su demanda del CIADI. Pero no solamente eso, hace pocos días también hemos cerrado definitivamente y por primera vez en toda su historia las negociaciones con la deuda del Club de París. Deuda del Club de París cuyo origen se remonta al año 1956 y que 8 gobiernos anteriores al nuestro habían intentado negociar y no habían podido.
Cuando se comenzó a contraer esa deuda, esta presidenta tenía 3 años, año 1956, que fue el primer préstamo que se solicitó de 700 millones de dólares. Y el ministro de Economía, Axel Kicillof, que la negoció en París con todos los ministros de Economía de toda la Unión Europea y también de Japón, ni siquiera había nacido. Quiere decir que la Argentina ha demostrado más que una evidente voluntad de negociar. Pero yo creo que hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión. Me parece que son dos conceptos absolutamente diferentes. Todo gobernante, todo país, todo dirigente, en el ámbito de la política, de la economía, tiene que estar dispuesto a negociar. Lo que no puede hacer, por lo menos ningún presidente de una nación soberana, es someter a su país y a su pueblo a una extorsión semejante. Yo quiero hoy dirigirme no solamente a los millones de argentinos que seguramente nos están escuchando. Quiero dirigirme también fundamentalmente al 92% de los acreedores que creyeron en la Argentina. Y quiero decirles a ellos que Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada. Estamos dispuestos también, como lo hemos hecho siempre y porque hemos abierto el canje, a que entre a ese canje el 100% de los acreedores de la Argentina, de ese 7% que todavía falta también ingresar. Porque la vocación de la Argentina es pagar, lo hemos demostrado. Hemos sido el único gobierno que no utilizó la bicicleta financiera para seguir endeudándose. El único gobierno que pagó todas sus obligaciones sin acceder al mercado de capitales. El único gobierno que pudo finalmente cerrar las negociaciones con el Club de París. Debo decir también que lo habíamos intentado en el 2008, cuando me tocó anunciar el pago cash del Club de París, pero que en ese momento la caída de Lehman Brothers y cuando se disparó la crisis financiera global desde Wall Street hacia todo el mundo, no fue imposible cumplimentar esto. Pero lo cierto es que Argentina ha evidenciado y tiene una voluntad de negociación. Lo que no tiene es, bueno, digámoslo también con todas las letras, el por qué ser sometida a semejante extorsión. Creo que no lo merece ni nuestro país, ni los tenedores de bonos a los cuales se les quiere impedir o se les quiere embargar los fondos que tenemos que pagar. Ahora, fin de mes, el 30 de junio, tenemos vencimientos por 900 millones de dólares. Y vamos a pagarlo. Yo he instruido al Ministerio de Economía y a todos los organismos técnicos del Estado Nacional para que dispongan todos los instrumentos y todas las estrategias necesarias para que todos aquellos que han confiado en la Argentina reciban su dinero, reciban los dólares a los que nos hemos comprometido a pagarlos. Pero queremos hacerlo con seriedad y responsabilidad. Esto no es una causa que involucre únicamente a la República Argentina. Involucra, como lo dije ayer en la reunión de Santa Cruz, Bolivia, en la reunión del G77 más China, a todo el sistema financiero global. Por eso nos acompañó tanta gente frente a la Corte. Y quiero decirles algo, o confesarles algo. El fallo no me sorprendió. Yo esperaba este fallo. Cuando hoy por la mañana hablé con el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábregas, me decía: Presidenta, usted fue la única que creyó que esto iba a pasar. Sí, porque esto no es un problema económico, no es un problema financiero, no es un problema jurídico ni legal. Es la convalidación de un modelo de negocios a escala global que, si se sigue pronunciando, va a producir tragedias inimaginables. Porque, como decía ayer en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, ¿por qué si alguien, con solo poner $1 desde su escritorio en un bono basura,
gana un retorno y una tasa del 1.608% desde el año 2008 al 2014. ¿Por qué alguien que tiene esa rentabilidad increíble va a decidir invertir o en una fábrica, o en un comercio, o en comprar acciones de una empresa, o en hacer cualquier negocio financiero? Está claro que se está convalidando una forma de dominación mundial financiera, de derivados, para arrodillar a los pueblos, y donde ya ni siquiera es necesario explotar a nadie, sino que simplemente con la exclusión alcanza y sobra. Basta que haya gobiernos dispuestos a hacer megacanjes, a que haya gobiernos dispuestos a hacer blindajes, a que haya gobiernos dispuestos a negociar comisiones para que este negocio siga prosperando con la sangre, con el hambre, con la exclusión de millones de jóvenes a lo largo y a lo ancho del mundo que carecen de trabajo y de educación. Nosotros queremos cumplir y honrar nuestras deudas y lo vamos a hacer, pero no queremos tampoco ser cómplices de esta forma de hacer negocios, por no calificarlo de otra manera que algunos quieren instalar en el mundo. Por eso quería dirigirme a todos mis compatriotas con la tranquilidad de que sabía lo que iba a pasar. No estoy ni siquiera enojada, estoy muy preocupada porque la vida no empieza cuando uno llega al gobierno o cuando uno se va. La vida de mis hijos, de mis nietos, la vida del planeta, de los distintos pueblos, cada vez se ve más agravada y peor. Ayer lo comentábamos con muchísimos gobernantes en este grupo que nos reunió en Bolivia. Y por eso creo que es obligación de todos los que tenemos responsabilidades de gobiernos hacernos cargo de nuestras obligaciones. Entre nuestras obligaciones está, entre otras cosas, la de pagar a nuestros acreedores, pero también está en la de no permitir ser extorsionados por aquellos que han especulado y lucrado con la miseria e inclusive quieren perjudicar a un 92% de acreedores que sí confiaron en la Argentina. Espero que todos reflexionen y podamos no solamente honrar, como lo vamos a hacer, al 92%, sino al 100%. Muchas gracias y muy buenas noches a todos los argentinos y a todas las argentinas.